Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Mulan de 1998. La historia de Mulan es un relato sobre la identidad y el sacrificio que trasciende la simple narrativa de una guerrera en China. La protagonista, una joven que no encaja en los moldes tradicionales de su sociedad, se encuentra ante una encrucijada cuando el emperador decreta que cada familia debe enviar a un hombre a luchar contra los hunos. Al ver que su padre, anciano y debilitado, no sobreviviría a la guerra, Mulan toma una decisión impulsiva pero valiente. Se corta el cabello, roba la armadura de su progenitor y se une al ejército imperial bajo una identidad masculina. Este viaje no es solo físico, sino profundamente psicológico. Inspirada en la legendaria balada de Hua Mulan, la película logra capturar la lucha interna de una mujer que debe ocultar su verdadera esencia para proteger a quienes ama. Mientras entrena junto a otros soldados, Mulan utiliza su ingenio en lugar de la fuerza bruta, una característica que la diferencia del estereotipo del héroe guerrero. Es fascinante notar cómo los animadores de Disney estudiaron la caligrafía y el arte tradicional chino para que la estética de la película reflejara esa elegancia clásica, algo que se siente en cada trazo de sus movimientos. El clímax de la historia llega cuando su secreto es revelado, un momento de vulnerabilidad extrema que la deja sola frente a la adversidad. Sin embargo, Mulan demuestra que el coraje no reside en el género, sino en la voluntad. Al enfrentarse a Shan Yu, el líder de los hunos, en los tejados del Palacio Imperial, ella no depende de su fuerza física, sino de su capacidad para improvisar y utilizar las debilidades de su enemigo contra él. Más allá de la acción, la relación con su padre al final de la película es lo que realmente eleva el relato. Cuando ella regresa a casa, no busca gloria ni poder, sino la aceptación y el amor de su familia. Este desenlace es un recordatorio de que, aunque el honor es un valor central en la cultura que retrata la cinta, el honor personal de ser fiel a uno mismo es el triunfo más grande. La música y la dirección artística consiguen que esta historia sobre la superación personal se sienta eterna, recordándonos que, a veces, la mayor valentía consiste en romper las expectativas ajenas para encontrar nuestro propio camino. A medida que la trama se desarrolla, es imposible no conmoverse ante la evolución emocional de Mulan. Desde el principio, la vemos como una joven que se siente atrapada en un corsé de expectativas sociales asfixiantes, representada perfectamente en la secuencia de la casamentera. Ese momento es una metáfora visual de su incomodidad, el maquillaje pesado, la ropa rígida y las normas de comportamiento no son solo accesorios, sino una máscara que le impide respirar. Cuando decide partir hacia la guerra, no solo está salvando a su padre, sino que está liberándose, aunque sea a través del engaño, de un destino que ella nunca eligió. Es fascinante cómo los cineastas de Disney dotaron a Mushu, el pequeño dragón guardián, de una personalidad tan descarada y ambiciosa. Él actúa como el contrapunto cómico, pero también como el reflejo de las propias inseguridades de Mulan. Mientras ella lucha por ser tomada en serio en un campamento militar lleno de hombres testarudos como Yao, Lin y Chien-Po, Mushu representa esa vocecita interna que intenta inflar el ego para ocultar el miedo. La transición de Mulan, de ser una torpe recluta que no puede ni siquiera cargar con los suministros a convertirse en una estratega brillante, es magistral. Ella utiliza la pólvora del cañón para provocar una avalancha que derrota a todo el ejército enemigo, demostrando que su inteligencia es un arma mucho más letal que la espada más afilada. El momento en que sus compañeros de armas, con quienes compartió el sudor y las penas del entrenamiento, descubren su secreto, se siente como una traición al código de honor militar, pero es en realidad el punto de quiebre donde Mulan deja de actuar para convertirse en ella misma. La soledad que experimenta al ser exiliada en las montañas nevadas es palpable. Es allí donde se despoja de la armadura que le quedaba grande y se prepara para el enfrentamiento final. No hay una figura heroica clásica aquí, no hay magia ni poderes sobrenaturales, solo una mujer que, impulsada por un amor profundo hacia su familia y su país, decide regresar al lugar donde fue rechazada para prevenir una catástrofe mayor. La relación con el capitán Li Shang añade una capa de complejidad romántica poco común en la época de su estreno. Él es el epítome de la tradición y el deber militar,
Y su aceptación hacia Mulan no ocurre porque ella deje de ser una mujer, sino porque reconoce que ella es, sin lugar a dudas, el guerrero más capaz del ejército. La película evita el romance convencional de cuento de hadas y opta por una conexión basada en el respeto mutuo. Cuando ella finalmente regresa a su hogar, el abrazo de su padre, quien tira el emblema del emperador para estrechar a su hija, cierra el arco narrativo con una calidez inmensa. No se trata del honor que le da el emperador al inclinar la cabeza ante ella, sino del reconocimiento, al fin, de que su hija nunca necesitó cambiar para ser valiosa. Simplemente necesitaba que el mundo tuviera la visión suficiente para ver su verdadera fuerza. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo la música de Jerry Goldsmith y las canciones de Matthew Wilder y David Zippel actúan como el hilo conductor que cose las grietas en el alma de Mulan. Temas como Reflejo no son simples canciones de Disney, sino confesiones íntimas que exponen el aislamiento de quien se sabe diferente. Esa melodía melancólica resuena con la lucha interna de una mujer que observa su rostro en el agua y solo encuentra a alguien que está fingiendo ser quien el mundo espera que sea. Es precisamente en ese vacío de identidad donde reside la verdadera genialidad del guión, al transformar un conflicto interno en una odisea épica donde el campo de batalla se convierte en el lugar donde ella finalmente encuentra su voz. El contraste entre la brutalidad de los unos y la delicadeza del hogar de Mulan crea una tensión constante que mantiene al espectador en vilo. Shan Yu, el antagonista, representa la fuerza destructiva y sin propósito, mientras que Mulan encarna la fuerza constructiva que protege lo que más ama. Los animadores de la época se inspiraron en la pintura de paisajes tradicionales para dotar a las montañas de China de una atmósfera mística y solitaria, reforzando la idea de que la travesía de la protagonista es un camino espiritual tanto como físico. La paleta de colores, desde los tonos fríos y gélidos de la nieve donde ella es descubierta, hasta los tonos cálidos y dorados del palacio al final, narra visualmente su renacimiento. Además, los personajes secundarios funcionan como espejos de diferentes facetas de la sociedad. Yao, Lin y Qianpo, con sus personalidades arquetípicas de guerreros rudos, evolucionan gracias a la influencia de Mulan. Ellos pasan de burlarse de la debilidad del recluta Pin a seguir con lealtad ciega a una líder que ha demostrado su valía con actos, no con palabras. Esta dinámica grupal rompe con la narrativa solitaria del héroe tradicional y sugiere que el verdadero poder reside en la colectividad y en la capacidad de reconocer el mérito ajeno por encima de los prejuicios de género. Al observar el cierre de esta epopeya, nos damos cuenta de que el regalo que Mulan entrega a su padre no es solo la medalla del emperador o la espada de Shan Yu, sino la paz mental de saber que su hija es capaz de forjar su propio destino. La escena final, con el abuelo Fa y los ancestros observando desde el templo, subraya que la tradición, aunque importante, debe evolucionar para abrazar la verdad. Mulan no vuelve a casa para ser la esposa sumisa que él sistema exigía, sino para ser una mujer completa, habiendo demostrado que los límites son, en última instancia, sombras que se disipan ante la luz de la determinación personal. Su historia permanece vigente como un recordatorio eterno de que la valentía no requiere de armaduras, sino de la convicción inquebrantable de ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta dictar lo contrario. La profundidad de la obra se asienta también en la dualidad de los símbolos que acompañan a la protagonista. El peine que le entrega su padre antes de partir se convierte en un talismán de su identidad femenina, un objeto pequeño y delicado que ella guarda cerca del corazón incluso bajo la pesada cota de malla. Ese peine representa todo lo que ella ha tenido que dejar atrás, su familia, su pasado y la expectativa de una vida tranquila. Cada vez que Mulan lo toca, se recuerda a sí misma quién es realmente, evitando que la máscara de Ping la consuma por completo. Es un detalle narrativo brillante que humaniza el conflicto, transformando la guerra en una lucha por mantener la esencia individual frente a la despersonalización del uniforme. Por otro lado, la figura del emperador merece una mención especial. A diferencia de otros líderes en las historias clásicas, él no se presenta como un tirano distante, sino como un hombre que finalmente comprende que el valor no entiende de linajes ni de géneros. La icónica reverencia que él realiza ante Mulan frente a toda la ciudad es el punto de quiebre de la estructura social de la película. No es solo un gesto de agradecimiento por salvar su vida, es un acto de humildad política que valida el camino de Mulan y otorga un cierre necesario a la opresión que sentía al inicio.
El respeto del soberano desarma cualquier posible crítica de una sociedad que, hasta ese momento, la había juzgado con severidad. Es imposible ignorar el papel de la naturaleza en este viaje, ya que los paisajes no actúan como simples escenarios, sino como extensiones del estado anímico de la protagonista. Cuando Mulan se siente más perdida, el entorno es hostil, neblinoso y opresivo. Sin embargo, en los momentos de mayor claridad y fortaleza, como cuando logra subir el poste con los pesos de bronce, la iluminación y la composición de la escena se vuelven luminosas y esperanzadoras. Los artistas de Disney lograron infundir en cada plano un respeto casi reverencial por la cultura china, desde la arquitectura de los templos hasta los uniformes de la guardia, permitiendo que la atmósfera se sienta auténtica y majestuosa. Finalmente, el mensaje más poderoso de Mulan radica en su capacidad para perdonarse a sí misma. Ella carga con el peso de haber engañado a sus compañeros y al capitán Zhang, sintiendo que su error es imperdonable. La redención que encuentra no llega a través de una disculpa formal, sino a través de su sacrificio constante. Al final, el espectador entiende que Mulan no buscaba la gloria ni el reconocimiento imperial. Su único deseo era demostrar que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos y dudas, la verdad siempre encontrará una forma de salir a la superficie. La historia nos enseña que el mayor acto de valentía no es ganar la batalla externa contra el enemigo, sino sobrevivir a nuestras propias inseguridades y emerger, como la flor que florece en la adversidad, siendo exactamente quien estábamos destinados a ser. La travesía de Mulan nos invita a considerar cómo la soledad y la introspección son peldaños necesarios para alcanzar la madurez. Tras el clímax épico, el regreso a la vida civil se siente extraño, casi onírico. Mulan ya no es la joven que se miraba en el espejo con miedo, buscando desesperadamente encajar en un ideal de virtud que le era ajeno. Al cruzar el umbral de su hogar, el silencio del jardín de los ancestros contrasta con el estruendo de los tambores de guerra, creando un espacio de quietud donde ella finalmente puede confrontar su nueva realidad. La joven que se fue no ha desaparecido, pero ha sido transformada por la experiencia de vivir en los márgenes de ambos mundos, el masculino y el femenino, hasta descubrir que su fuerza reside precisamente en su capacidad de habitar el espacio intermedio. El papel de la abuela Fa y de su madre también adquiere una nueva dimensión en este cierre. Ellas, que al principio parecían limitadas a sus roles domésticos, son las primeras en comprender que el valor de Mulan no depende de haber traído un pretendiente a casa o de haber seguido las lecciones de la casamentera, sino de haber preservado el honor de la estirpe a costa de su propia seguridad. Su aceptación incondicional es el bálsamo final que cierra la herida de la deshonra. Esta dinámica familiar enfatiza que, aunque Mulan haya desafiado a todo un imperio, su mayor triunfo ocurre en la intimidad de su hogar, donde es recibida no como una heroína de guerra, sino como una hija amada que ha regresado a salvo. Resulta igualmente conmovedor observar cómo el tiempo ha suavizado la rigidez de su padre. Fa Zhou, que anteriormente se refugiaba en la filosofía y en el peso de las tradiciones, termina comprendiendo que su hija ha superado con creces cualquier expectativa que él hubiera podido proyectar sobre ella. El momento en que él deja a un lado el emblema del emperador para abrazarla representa la superación definitiva de las jerarquías. En ese abrazo, el guión nos dice que la sangre y el afecto son los únicos pilares que sostienen a un individuo. Es una resolución que honra la complejidad del personaje. Mulan nunca quiso destruir la tradición por rebeldía, sino ampliarla para que tuviera lugar para alguien como ella. Al final, la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, pero con una advertencia sutil sobre el costo de la autenticidad. El hecho de que Li San decida visitar a Mulan en su casa, rompiendo el protocolo y reconociendo su vínculo personal más allá de los rangos militares, sugiere que la sociedad también ha empezado a cambiar a raíz de las acciones de la joven. Mulan ha dejado una huella imborrable, no solo en las crónicas de la nación, sino en la mentalidad de quienes la rodearon. Su legado no es una estatua de piedra en el palacio, sino la certeza de que el cambio es posible cuando una sola persona se atreve a cuestionar lo establecido. Es una conclusión magistral que resuena en la actualidad, recordándonos que, aunque el camino hacia la propia identidad sea pedregoso, el resultado es la libertad definitiva de vivir según la propia verdad, sin importar las expectativas de quienes nos rodean. La riqueza de la película se expande aún más cuando consideramos la importancia de la paciencia y el ritmo en la narración.
No hay prisa en el desarrollo de Mulan, hay un respeto casi poético por sus tiempos de aprendizaje. Mientras que muchas otras epopeyas se centran exclusivamente en la victoria final, aquí se dedica un tiempo sagrado a los errores. La vemos resbalar, fallar en los ejercicios básicos y sentirse sobrepasada por la presión de un entorno que, por naturaleza, la excluye. Esta humanidad, este derecho a equivocarse y a aprender de los fracasos, es lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida. Los animadores, al enfatizar sus expresiones de fatiga y duda en lugar de mostrarla como una guerrera perfecta desde el primer día, lograron crear un puente de empatía directa con el público. Ese puente se refuerza con la banda sonora, que actúa como una presencia invisible pero constante. La percusión, con su uso magistral de los tambores taiko y los instrumentos tradicionales como el eru, no solo establece el contexto geográfico, sino que marca el pulso interno de la protagonista. Cuando ella toma la decisión de irse, la música se vuelve tensa, casi desgarradora, reflejando el peso de una responsabilidad que nadie más puede cargar. Es una oda a la valentía silenciosa, aquella que ocurre en la oscuridad de la madrugada cuando se toma la decisión de abandonar el confort para buscar algo más grande, aunque ello implique renunciar a la seguridad personal. Además, los personajes que la rodean funcionan como un ecosistema que termina por sanar. Los ancestros, con su mezcla de sabiduría antigua y orgullo terrenal, añaden un matiz de realismo mágico que nos recuerda que Mulan no está sola en su lucha. Ellos observan, juzgan y eventualmente celebran, siendo una representación de las raíces que nos atan y, a la vez, nos sostienen. Al final del día, la transformación de Mulan no es un acto de aislamiento, sino una integración de su pasado con su presente. Ella no abandona quien era, simplemente añade una capa de fortaleza, sabiduría y, sobre todo, una voz propia que no está dispuesta a ser silenciada por las normas imperantes. La verdadera belleza de esta historia reside en que, a pesar de los años, sigue funcionando como un espejo para quienes se sienten fuera de lugar en sus propios mundos. La lucha por la identidad no tiene fecha de caducidad. Mulan no solo venció a un ejército, sino que venció el miedo a ser juzgada por lo que es. Su historia es un recordatorio de que la integridad es un bien escaso y valioso. Ser capaz de mirar a los demás y decir, a través de acciones, que nuestra valía no está determinada por el papel que otros han escrito para nosotros, es quizá la mayor lección de la vida. Ella se convirtió en leyenda no por los honores recibidos, sino porque, entre el fragor de la batalla y el peso de las expectativas, nunca perdió de vista lo que latía bajo su armadura. El legado de Mulan se extiende mucho más allá de su victoria en el campo de batalla, dejando una huella indeleble en cómo entendemos el sacrificio personal y la búsqueda de la autonomía. Al contemplar la película hoy, es inevitable destacar el simbolismo del florecimiento del cerezo. Esta imagen recurrente no es solo un adorno estético inspirado en el arte oriental, sino una metáfora poderosa de la propia protagonista. Tal como dice el padre de Mulan al final, la flor que florece en la adversidad es la más hermosa y poco común de todas. Esta frase resume la esencia de su arco dramático. La belleza de la resiliencia no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de crecer y expandirse precisamente en los momentos donde el entorno es más hostil. La maestría de la película también reside en su manejo de los silencios y el lenguaje no verbal. Hay una gran carga emocional en la forma en que Mulan observa a su padre practicar con la espada al principio de la cinta, o en la mirada de complicidad que comparte con sus compañeros de armas cuando finalmente se libera del peso de su secreto. Estas pequeñas interacciones construyen una red de relaciones que, aunque empezaron marcadas por la desconfianza o el deber, terminan cimentadas en una lealtad profunda y humana. La evolución de Li San es especialmente significativa en este aspecto, ya que su personaje pasa de ser una figura de autoridad rígida a un hombre capaz de cuestionar sus propias convicciones ante la evidencia del valor excepcional de Mulan. Asimismo, la crítica social que subyace en el relato se siente orgánica, alejada de cualquier tono didáctico. La película expone las limitaciones de un sistema patriarcal no mediante sermones, sino a través de la vivencia directa de una joven que, por puro amor filial, se ve forzada a navegar un mundo diseñado para excluirla. El humor, lejos de aligerar el peso de la historia, sirve para mostrar la fragilidad de las estructuras de poder. Cuando los soldados se ven obligados a disfrazarse de concubinas para infiltrarse en el palacio,
se invierten los roles de género de forma magistral, sugiriendo que la masculinidad y la feminidad son, en muchos aspectos, interpretaciones que pueden ser adoptadas o descartadas según la necesidad. Al cerrar este análisis, queda claro que la historia de Mulan perdura porque toca fibras universales sobre la identidad y la pertenencia. No es solo el relato de una guerrera, sino la historia de cualquier individuo que ha tenido que luchar contra la corriente para ser auténtico. Su viaje, desde la humilde casa familiar hasta los tejados nevados de la ciudad prohibida, nos deja con una lección de humildad. El honor no es algo que se nos otorga desde afuera, sino algo que construimos con cada decisión honesta que tomamos. Al final, ella nos demuestra que, cuando dejamos de intentar cumplir con las expectativas ajenas, no solo encontramos nuestra propia fuerza, sino que iluminamos el camino para que otros, también, se atrevan a ser ellos mismos. La trascendencia de Mulan reside en su capacidad para transformar el dolor de la exclusión en un motor de cambio social. Es fascinante analizar cómo la película utiliza la iconografía del dragón, tradicionalmente un símbolo de poder imperial y autoridad divina, y lo reduce a la figura de Mushu, un espíritu guardián caído en desgracia. Este pequeño dragón, con su voz estridente y sus planes descabellados, representa la imperfección de Mulan en su camino hacia el heroísmo. Mientras ella intenta alcanzar un ideal inalcanzable de perfección guerrera, Mushu le recuerda constantemente que los errores son parte esencial de la experiencia humana. Esta complicidad entre ambos crea una dinámica de vulnerabilidad que hace que los momentos de tensión bélica se sientan mucho más personales y cercanos. La puesta en escena del enfrentamiento final contra Shan Yu es una clase magistral de narrativa visual. La forma en que Mulan utiliza los abanicos, una herramienta asociada tradicionalmente a la elegancia femenina, para desarmar a su oponente en el corazón del poder imperial, subraya la tesis central de la película. La verdadera eficacia de un individuo no radica en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad y la astucia. Esta resolución no solo humilla al villano, sino que rompe los prejuicios de todo el ejército. Es un momento catártico, no solo por la victoria táctica, sino porque marca el instante en que Mulan es finalmente vista tal cual es, sin velos ni armaduras, siendo aceptada por su intelecto y su valor en una sociedad que la consideraba invisible. Además, el contraste entre la atmósfera del palacio y la sencillez de su aldea refuerza la idea de que la verdadera nobleza no reside en los palacios de mármol, sino en la autenticidad de las relaciones humanas. Cuando ella decide regresar, lo hace renunciando a la posición de prestigio que el emperador le ofrece. Este acto final de humildad es el sello definitivo de su madurez. Mulan comprende que su valía ya ha sido validada por su propia conciencia y por el amor de su padre. No necesita un título para saber quién es, y esa libertad interior es, en última instancia, el arma más poderosa que posee. En última instancia, la historia nos deja una reflexión profunda sobre el coraje cotidiano. La mayoría de nosotros no enfrentaremos ejércitos de unos ni seremos llamados a salvar el imperio, pero todos enfrentamos constantemente la presión de moldear nuestra personalidad para complacer a las expectativas externas. Mulan nos enseña que el camino de regreso a casa, a nuestra esencia, es el viaje más difícil y, a la vez, el más necesario. Al verla caminar hacia su padre, bajo la luz del atardecer, entendemos que el triunfo no es el reconocimiento de los demás, sino la paz de haberse mantenido fiel a uno mismo frente a un mundo que insistía en lo contrario. Su historia, contada a través de trazos de tinta y melodías eternas, se queda con el espectador como un faro que ilumina la importancia de abrazar nuestras diferencias como nuestra mayor fortaleza. La narrativa de Mulan encuentra su eco más profundo en la melancolía del autodescubrimiento. A medida que avanzamos en esta historia, es imperativo notar cómo la película se atreve a explorar el costo emocional de la valentía. Ser valiente no significa carecer de miedo, sino actuar a pesar de que el corazón tiemble por la incertidumbre. El personaje de Mulan no solo carga con una espada, carga con el peso de la supervivencia de su estirpe y con la soledad que conlleva el ocultamiento. Esa soledad es la que hace que el espectador conecte con ella, pues todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra verdadera identidad no encaja en el lugar que nos ha tocado habitar. Es notable el uso de los elementos visuales para reflejar este estado anímico. La paleta de colores durante los momentos de soledad de Mulan en el campamento, dominada por los tonos grises de la piedra y los colores opacos de las tiendas militares,
contrasta brutalmente con los colores vibrantes del hogar que dejó atrás. Este contraste no es casual, los directores querían que sintiéramos la frialdad del deber. Sin embargo, en medio de esa aridez emocional, el florecimiento del cerezo vuelve a aparecer como un símbolo de esperanza, recordándonos que, incluso en el terreno más hostil, la integridad de una persona puede echar raíces. El papel de los compañeros de armas de Mulan también merece una reflexión detallada. Yao, Lin y Chien Po, que inicialmente funcionan como una representación del grupo que encarna la masculinidad hegemónica, terminan convirtiéndose en el apoyo incondicional de la protagonista. Su evolución es gradual y llena de matices, no dejan de ser quienes son, pero amplían su visión del mundo a través de la experiencia compartida en combate. Es una lección sobre la empatía, cuando bajamos las defensas y comenzamos a ver a los demás no como etiquetas, sino como seres humanos que sufren y luchan, las jerarquías se desmoronan y surge un vínculo genuinamente poderoso. El clímax en el palacio, más allá de la coreografía de la pelea, es una danza de intelecto contra brutalidad. Mulan, al usar el entorno a su favor, nos muestra que el poder no es una propiedad estática que alguien posee por nacimiento o por fuerza física. El poder se crea en el momento en que decidimos utilizar nuestros dones, por poco convencionales que sean, para enfrentar la adversidad. La forma en que despoja a Sanyu de su aura de invulnerabilidad es, en realidad, el momento en que ella se despoja de sus propias dudas. Finalmente, el retorno a casa es un cierre circular perfecto. La paz que se respira en la escena final es el resultado de un largo camino de expiación. Mulan no llega como una conquistadora, sino como una mujer que ha encontrado el equilibrio entre su deber familiar y su verdad personal. El hecho de que su padre lance el emblema del emperador para abrazarla es el acto más revolucionario de la película. Nos dice que ninguna medalla, ningún reconocimiento externo y ninguna tradición superan el valor incalculable de la esencia humana de un ser querido. Mulan, al regresar, nos deja la lección de que el hogar no es un lugar geográfico, sino el estado de gracia que alcanzamos cuando finalmente podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Mulan de 1998. La historia de Mulan es un relato sobre la identidad y el sacrificio que trasciende la simple narrativa de una guerrera en China. La protagonista, una joven que no encaja en los moldes tradicionales de su sociedad, se encuentra ante una encrucijada cuando el emperador decreta que cada familia debe enviar a un hombre a luchar contra los hunos. Al ver que su padre, anciano y debilitado, no sobreviviría a la guerra, Mulan toma una decisión impulsiva pero valiente. Se corta el cabello, roba la armadura de su progenitor y se une al ejército imperial bajo una identidad masculina. Este viaje no es solo físico, sino profundamente psicológico. Inspirada en la legendaria balada de Hua Mulan, la película logra capturar la lucha interna de una mujer que debe ocultar su verdadera esencia para proteger a quienes ama. Mientras entrena junto a otros soldados, Mulan utiliza su ingenio en lugar de la fuerza bruta, una característica que la diferencia del estereotipo del héroe guerrero. Es fascinante notar cómo los animadores de Disney estudiaron la caligrafía y el arte tradicional chino para que la estética de la película reflejara esa elegancia clásica, algo que se siente en cada trazo de sus movimientos. El clímax de la historia llega cuando su secreto es revelado, un momento de vulnerabilidad extrema que la deja sola frente a la adversidad. Sin embargo, Mulan demuestra que el coraje no reside en el género, sino en la voluntad. Al enfrentarse a Sanyu, el líder de los hunos, en los tejados del Palacio Imperial, ella no depende de su fuerza física, sino de su capacidad para improvisar y utilizar las debilidades de su enemigo contra él. Más allá de la acción, la relación con su padre al final de la película es lo que realmente eleva el relato. Cuando ella regresa a casa, no busca gloria ni poder, sino la aceptación y el amor de su familia. Este desenlace es un recordatorio de que, aunque el honor es un valor central en la cultura que retrata la cinta, el honor personal de ser fiel a uno mismo es el triunfo más grande. La música y la dirección artística consiguen que esta historia sobre la superación personal se sienta eterna, recordándonos que, a veces, la mayor valentía consiste en romper las expectativas ajenas para encontrar nuestro propio camino.
A medida que la trama se desarrolla, es imposible no conmoverse ante la evolución emocional de Mulan. Desde el principio, la vemos como una joven que se siente atrapada en un corsé de expectativas sociales asfixiantes, representada perfectamente en la secuencia de la casamentera. Ese momento es una metáfora visual de su incomodidad, el maquillaje pesado. La ropa rígida y las normas de comportamiento no son solo accesorios, sino una máscara que le impide respirar. Cuando decide partir hacia la guerra, no solo está salvando a su padre, sino que está liberándose, aunque sea a través del engaño, de un destino que ella nunca eligió. Es fascinante cómo los cineastas de Disney dotaron a Mushu, el pequeño dragón guardián, de una personalidad tan descarada y ambiciosa. Él actúa como el contrapunto cómico, pero también como el reflejo de las propias inseguridades de Mulan. Mientras ella lucha por ser tomada en serio en un campamento militar lleno de hombres testarudos como Yao, Lin y Chien-Po, Mushu representa esa vocecita interna que intenta inflar el ego para ocultar el miedo. La transición de Mulan, de ser una torpe recluta que no puede ni siquiera cargar con los suministros a convertirse en una estratega brillante, es magistral. Ella utiliza la pólvora del cañón para provocar una avalancha que derrota a todo el ejército enemigo, demostrando que su inteligencia es un arma mucho más letal que la espada más afilada. El momento en que sus compañeros de armas, con quienes compartió el sudor y las penas del entrenamiento, descubren su secreto, se siente como una traición al código de honor militar, pero es en realidad el punto de quiebre donde Mulan deja de actuar para convertirse en ella misma. La soledad que experimenta al ser exiliada en las montañas nevadas es palpable. Es allí donde se despoja de la armadura que le quedaba grande y se prepara para el enfrentamiento final. No hay una figura heroica clásica aquí, no hay magia ni poderes sobrenaturales, solo una mujer que, impulsada por un amor profundo hacia su familia y su país, decide regresar al lugar donde fue rechazada para prevenir una catástrofe mayor. La relación con el capitán Li Shang añade una capa de complejidad romántica poco común en la época de su estreno. Él es el epítome de la tradición y el deber militar, y su aceptación hacia Mulan no ocurre porque ella deje de ser una mujer, sino porque reconoce que ella es, sin lugar a dudas, el guerrero más capaz del ejército. La película evita el romance convencional de cuento de hadas y opta por una conexión basada en el respeto mutuo. Cuando ella finalmente regresa a su hogar, el abrazo de su padre, quien tira el emblema del emperador para estrechar a su hija, cierra el arco narrativo con una calidez inmensa. No se trata del honor que le da el emperador al inclinar la cabeza ante ella, sino del reconocimiento, al fin, de que su hija nunca necesitó cambiar para ser valiosa. Simplemente necesitaba que el mundo tuviera la visión suficiente para ver su verdadera fuerza. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo la música de Jerry Goldsmith y las canciones de Matthew Wilder y David Zippel actúan como el hilo conductor que cose las grietas en el alma de Mulan. Temas como Reflejo no son simples canciones de Disney, sino confesiones íntimas que exponen el aislamiento de quien se sabe diferente. Esa melodía melancólica resuena con la lucha interna de una mujer que observa su rostro en el agua y solo encuentra a alguien que está fingiendo ser quien el mundo espera que sea. Es precisamente en ese vacío de identidad donde reside la verdadera genialidad del guión, al transformar un conflicto interno en una odisea épica donde el campo de batalla se convierte en el lugar donde ella finalmente encuentra su voz. El contraste entre la brutalidad de los unos y la delicadeza del hogar de Mulan crea una tensión constante que mantiene al espectador en vilo. Shan Yu, el antagonista, representa la fuerza destructiva y sin propósito, mientras que Mulan encarna la fuerza constructiva que protege lo que más ama. Los animadores de la época se inspiraron en la pintura de paisajes tradicionales para dotar a las montañas de China de una atmósfera mística y solitaria, reforzando la idea de que la travesía de la protagonista es un camino espiritual tanto como físico. La paleta de colores, desde los tonos fríos y gélidos de la nieve donde ella es descubierta, hasta los tonos cálidos y dorados del palacio al final, narra visualmente su renacimiento. Además, los personajes secundarios funcionan como espejos de diferentes facetas de la sociedad. Yao, Lin y Chien-Po, con sus personalidades arquetípicas de guerreros rudos, evolucionan gracias a la influencia de Mulan. Ellos pasan de burlarse de la debilidad del recluta Pin a seguir con lealtad ciega a una líder que ha demostrado su valía con actos, no con palabras. Esta dinámica grupal rompe con la narrativa solitaria del héroe tradicional y sugiere que el verdadero poder
reside en la colectividad y en la capacidad de reconocer el mérito ajeno por encima de los prejuicios de género. Al observar el cierre de esta epopeya, nos damos cuenta de que el regalo que Mulan entrega a su padre no es solo la medalla del emperador o la espada de Shan Yu, sino la paz mental de saber que su hija es capaz de forjar su propio destino. La escena final, con el abuelo Fa y los ancestros observando desde el templo, subraya que la tradición, aunque importante, debe evolucionar para abrazar la verdad. Mulan no vuelve a casa para ser la esposa sumisa que el sistema exigía, sino para ser una mujer completa, habiendo demostrado que los límites son, en última instancia, sombras que se disipan ante la luz de la determinación personal. Su historia permanece vigente como un recordatorio eterno de que la valentía no requiere de armaduras, sino de la convicción inquebrantable de ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta dictar lo contrario. La profundidad de la obra se asienta también en la dualidad de los símbolos que acompañan a la protagonista. El peine que le entrega su padre antes de partir se convierte en un talismán de su identidad femenina, un objeto pequeño y delicado que ella guarda cerca del corazón incluso bajo la pesada cota de malla. Ese peine representa todo lo que ella ha tenido que dejar atrás, su familia, su pasado y la expectativa de una vida tranquila. Cada vez que Mulan lo toca, se recuerda a sí misma quién es realmente, evitando que la máscara de Ping la consuma por completo. Es un detalle narrativo brillante que humaniza el conflicto, transformando la guerra en una lucha por mantener la esencia individual frente a la despersonalización del uniforme. Por otro lado, la figura del emperador merece una mención especial. A diferencia de otros líderes en las historias clásicas, él no se presenta como un tirano distante, sino como un hombre que finalmente comprende que el valor no entiende de linajes ni de géneros. La icónica reverencia que él realiza ante Mulan frente a toda la ciudad es el punto de quiebre de la estructura social de la película. No es solo un gesto de agradecimiento por salvar su vida, es un acto de humildad política que valida el camino de Mulan y otorga un cierre necesario a la opresión que sentía al inicio. El respeto del soberano desarma cualquier posible crítica de una sociedad que, hasta ese momento, la había juzgado con severidad. Es imposible ignorar el papel de la naturaleza en este viaje, ya que los paisajes no actúan como simples escenarios, sino como extensiones del estado anímico de la protagonista. Cuando Mulan se siente más perdida, el entorno es hostil, neblinoso y opresivo. Sin embargo, en los momentos de mayor claridad y fortaleza, como cuando logra subir el poste con los pesos de bronce, la iluminación y la composición de la escena se vuelven luminosas y esperanzadoras. Los artistas de Disney lograron infundir en cada plano un respeto casi reverencial por la cultura china, desde la arquitectura de los templos hasta los uniformes de la guardia, permitiendo que la atmósfera se sienta auténtica y majestuosa. Finalmente, el mensaje más poderoso de Mulan radica en su capacidad para perdonarse a sí misma. Ella carga con el peso de haber engañado a sus compañeros y al capitán Zhang, sintiendo que su error es imperdonable. La redención que encuentra no llega a través de una disculpa formal, sino a través de su sacrificio constante. Al final, el espectador entiende que Mulan no buscaba la gloria ni el reconocimiento imperial, su único deseo era demostrar que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos y dudas, la verdad siempre encontrará una forma de salir a la superficie. La historia nos enseña que el mayor acto de valentía no es ganar la batalla externa contra el enemigo, sino sobrevivir a nuestras propias inseguridades y emerger, como la flor que florece en la adversidad, siendo exactamente quien estábamos destinados a ser. La travesía de Mulan nos invita a considerar cómo la soledad y la introspección son peldaños necesarios para alcanzar la madurez. Tras el clímax épico, el regreso a la vida civil se siente extraño, casi onírico. Mulan ya no es la joven que se miraba en el espejo con miedo, buscando desesperadamente encajar en un ideal de virtud que le era ajeno. Al cruzar el umbral de su hogar, el silencio del jardín de los ancestros contrasta con el estruendo de los tambores de guerra, creando un espacio de quietud donde ella finalmente puede confrontar su nueva realidad. La joven que se fue no ha desaparecido, pero ha sido transformada por la experiencia de vivir en los márgenes de ambos mundos, el masculino y el femenino, hasta descubrir que su fuerza reside precisamente en su capacidad de habitar el espacio intermedio. El papel de la abuela Fa y de su madre también adquiere una nueva dimensión en este cierre. Ellas, que al principio parecían limitadas a sus roles domésticos,
son las primeras en comprender que el valor de Mulan no depende de haber traído un pretendiente a casa o de haber seguido las lecciones de la casamentera, sino de haber preservado el honor de la estirpe a costa de su propia seguridad. Su aceptación incondicional es el bálsamo final que cierra la herida de la deshonra. Esta dinámica familiar enfatiza que, aunque Mulan haya desafiado a todo un imperio, su mayor triunfo ocurre en la intimidad de su hogar, donde es recibida no como una heroína de guerra, sino como una hija amada que ha regresado a salvo. Resulta igualmente conmovedor observar cómo el tiempo ha suavizado la rigidez de su padre. Fa Zhou, que anteriormente se refugiaba en la filosofía y en el peso de las tradiciones, termina comprendiendo que su hija ha superado con creces cualquier expectativa que él hubiera podido proyectar sobre ella. El momento en que él deja a un lado el emblema del emperador para abrazarla representa la superación definitiva de las jerarquías. En ese abrazo, el guión nos dice que la sangre y el afecto son los únicos pilares que sostienen a un individuo. Es una resolución que honra la complejidad del personaje. Mulan nunca quiso destruir la tradición por rebeldía, sino ampliarla para que tuviera lugar para alguien como ella. Al final, la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, pero con una advertencia sutil sobre el costo de la autenticidad. El hecho de que Li San decida visitar a Mulan en su casa, rompiendo el protocolo y reconociendo su vínculo personal más allá de los rangos militares, sugiere que la sociedad también ha empezado a cambiar a raíz de las acciones de la joven. Mulan ha dejado una huella imborrable, no solo en las crónicas de la nación, sino en la mentalidad de quienes la rodearon. Su legado no es una estatua de piedra en el palacio, sino la certeza de que el cambio es posible cuando una sola persona se atreve a cuestionar lo establecido. Es una conclusión magistral que resuena en la actualidad, recordándonos que, aunque el camino hacia la propia identidad sea pedregoso, el resultado es la libertad definitiva de vivir según la propia verdad, sin importar las expectativas de quienes nos rodean. La riqueza de la película se expande aún más cuando consideramos la importancia de la paciencia y el ritmo en la narración. No hay prisa en el desarrollo de Mulan, hay un respeto casi poético por sus tiempos de aprendizaje. Mientras que muchas otras epopeyas se centran exclusivamente en la victoria final, aquí se dedica un tiempo sagrado a los errores. La vemos resbalar, fallar en los ejercicios básicos y sentirse sobrepasada por la presión de un entorno que, por naturaleza, la excluye. Esta humanidad, este derecho a equivocarse y a aprender de los fracasos, es lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida. Los animadores, al enfatizar sus expresiones de fatiga y duda en lugar de mostrarla como una guerrera perfecta desde el primer día, lograron crear un puente de empatía directa con el público. Ese puente se refuerza con la banda sonora, que actúa como una presencia invisible pero constante. La percusión, con su uso magistral de los tambores taiko y los instrumentos tradicionales como el eru, no solo establece el contexto geográfico, sino que marca el pulso interno de la protagonista. Cuando ella toma la decisión de irse, la música se vuelve tensa, casi desgarradora, reflejando el peso de una responsabilidad que nadie más puede cargar. Es una oda a la valentía silenciosa, aquella que ocurre en la oscuridad de la madrugada cuando se toma la decisión de abandonar el confort para buscar algo más grande, aunque ello implique renunciar a la seguridad personal. Además, los personajes que la rodean funcionan como un ecosistema que termina por sanar. Los ancestros, con su mezcla de sabiduría antigua y orgullo terrenal, añaden un matiz de realismo mágico que nos recuerda que Mulan no está sola en su lucha. Ellos observan, juzgan y eventualmente celebran, siendo una representación de las raíces que nos atan y, a la vez, nos sostienen. Al final del día, la transformación de Mulan no es un acto de aislamiento, sino una integración de su pasado con su presente. Ella no abandona quien era, simplemente añade una capa de fortaleza, sabiduría y, sobre todo, una voz propia que no está dispuesta a ser silenciada por las normas imperantes. La verdadera belleza de esta historia reside en que, a pesar de los años, sigue funcionando como un espejo para quienes se sienten fuera de lugar en sus propios mundos. La lucha por la identidad no tiene fecha de caducidad. Mulan no solo venció a un ejército, sino que venció el miedo a ser juzgada por lo que es. Su historia es un recordatorio de que la integridad es un bien escaso y valioso. Ser capaz de mirar a los demás y decir, a través de acciones, que nuestra valía no está determinada por el papel que otros han escrito para nosotros, es quizá la mayor lección de la vida.
Ella se convirtió en leyenda no por los honores recibidos, sino porque, entre el fragor de la batalla y el peso de las expectativas, nunca perdió de vista lo que latía bajo su armadura. El legado de Mulan se extiende mucho más allá de su victoria en el campo de batalla, dejando una huella indeleble en cómo entendemos el sacrificio personal y la búsqueda de la autonomía. Al contemplar la película hoy, es inevitable destacar el simbolismo del florecimiento del cerezo. Esta imagen recurrente no es solo un adorno estético inspirado en el arte oriental, sino una metáfora poderosa de la propia protagonista. Tal como dice el padre de Mulan al final, la flor que florece en la adversidad es la más hermosa y poco común de todas. Esta frase resume la esencia de su arco dramático. La belleza de la resiliencia no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de crecer y expandirse precisamente en los momentos donde el entorno es más hostil. La maestría de la película también reside en su manejo de los silencios y el lenguaje no verbal. Hay una gran carga emocional en la forma en que Mulan observa a su padre practicar con la espada al principio de la cinta, o en la mirada de complicidad que comparte con sus compañeros de armas cuando finalmente se libera del peso de su secreto. Estas pequeñas interacciones construyen una red de relaciones que, aunque empezaron marcadas por la desconfianza o el deber, terminan cimentadas en una lealtad profunda y humana. La evolución de Li San es especialmente significativa en este aspecto, ya que su personaje pasa de ser una figura de autoridad rígida a un hombre capaz de cuestionar sus propias convicciones ante la evidencia del valor excepcional de Mulan. Asimismo, la crítica social que subyace en el relato se siente orgánica, alejada de cualquier tono didáctico. La película expone las limitaciones de un sistema patriarcal no mediante sermones, sino a través de la vivencia directa de una joven que, por puro amor filial, se ve forzada a navegar un mundo diseñado para excluirla. El humor, lejos de aligerar el peso de la historia, sirve para mostrar la fragilidad de las estructuras de poder. Cuando los soldados se ven obligados a disfrazarse de concubinas para infiltrarse en el palacio, se invierten los roles de género de forma magistral, sugiriendo que la masculinidad y la feminidad son, en muchos aspectos, interpretaciones que pueden ser adoptadas o descartadas según la necesidad. Al cerrar este análisis, queda claro que la historia de Mulan perdura porque toca fibras universales sobre la identidad y la pertenencia. No es solo el relato de una guerrera, sino la historia de cualquier individuo que ha tenido que luchar contra la corriente para ser auténtico. Su viaje, desde la humilde casa familiar hasta los tejados nevados de la ciudad prohibida, nos deja con una lección de humildad. El honor no es algo que se nos otorga desde afuera, sino algo que construimos con cada decisión honesta que tomamos. Al final, ella nos demuestra que, cuando dejamos de intentar cumplir con las expectativas ajenas, no solo encontramos nuestra propia fuerza, sino que iluminamos el camino para que otros, también, se atrevan a ser ellos mismos. La trascendencia de Mulan reside en su capacidad para transformar el dolor de la exclusión en un motor de cambio social. Es fascinante analizar cómo la película utiliza la iconografía del dragón, tradicionalmente un símbolo de poder imperial y autoridad divina, y lo reduce a la figura de Mushu, un espíritu guardián caído en desgracia. Este pequeño dragón, con su voz estridente y sus planes descabellados, representa la imperfección de Mulan en su camino hacia el heroísmo. Mientras ella intenta alcanzar un ideal inalcanzable de perfección guerrera, Mushu le recuerda constantemente que los errores son parte esencial de la experiencia humana. Esta complicidad entre ambos crea una dinámica de vulnerabilidad que hace que los momentos de tensión bélica se sientan mucho más personales y cercanos. La puesta en escena del enfrentamiento final contra Shan Yu es una clase magistral de narrativa visual. La forma en que Mulan utiliza los abanicos, una herramienta asociada tradicionalmente a la elegancia femenina, para desarmar a su oponente en el corazón del poder imperial, subraya la tesis central de la película. La verdadera eficacia de un individuo no radica en la fuerza bruta, sino en la adaptabilidad y la astucia. Esta resolución no solo humilla al villano, sino que rompe los prejuicios de todo el ejército. Es un momento catártico, no solo por la victoria táctica, sino porque marca el instante en que Mulan es finalmente vista tal cual es, sin velos ni armaduras, siendo aceptada por su intelecto y su valor en una sociedad que la consideraba invisible. Además, el contraste entre la atmósfera del palacio y la sencillez de su aldea refuerza la idea de que la verdadera nobleza no reside en los palacios de mármol, sino en la autenticidad de las relaciones humanas.
Cuando ella decide regresar, lo hace renunciando a la posición de prestigio que el emperador le ofrece. Este acto final de humildad es el sello definitivo de su madurez. Mulan comprende que su valía ya ha sido validada por su propia conciencia y por el amor de su padre. No necesita un título para saber quién es, y esa libertad interior es, en última instancia, el arma más poderosa que posee. En última instancia, la historia nos deja una reflexión profunda sobre el coraje cotidiano. La mayoría de nosotros no enfrentaremos ejércitos de unos ni seremos llamados a salvar el imperio, pero todos enfrentamos constantemente la presión de moldear nuestra personalidad para complacer a las expectativas externas. Mulan nos enseña que el camino de regreso a casa, a nuestra esencia, es el viaje más difícil y, a la vez, el más necesario. Al verla caminar hacia su padre, bajo la luz del atardecer, entendemos que el triunfo no es el reconocimiento de los demás, sino la paz de haberse mantenido fiel a uno mismo frente a un mundo que insistía en lo contrario. Su historia, contada a través de trazos de tinta y melodías eternas, se queda con el espectador como un faro que ilumina la importancia de abrazar nuestras diferencias como nuestra mayor fortaleza. La narrativa de Mulan encuentra su eco más profundo en la melancolía del autodescubrimiento. A medida que avanzamos en esta historia, es imperativo notar cómo la película se atreve a explorar el costo emocional de la valentía. Ser valiente no significa carecer de miedo, sino actuar a pesar de que el corazón tiemble por la incertidumbre. El personaje de Mulan no solo carga con una espada, carga con el peso de la supervivencia de su estirpe y con la soledad que conlleva el ocultamiento. Esa soledad es la que hace que el espectador conecte con ella, pues todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra verdadera identidad no encaja en el lugar que nos ha tocado habitar. Es notable el uso de los elementos visuales para reflejar este estado anímico. La paleta de colores durante los momentos de soledad de Mulan en el campamento, dominada por los tonos grises de la piedra y los colores opacos de las tiendas militares, contrasta brutalmente con los colores vibrantes del hogar que dejó atrás. Este contraste no es casual, los directores querían que sintiéramos la frialdad del deber. Sin embargo, en medio de esa aridez emocional, el florecimiento del cerezo vuelve a aparecer como un símbolo de esperanza, recordándonos que, incluso en el terreno más hostil, la integridad de una persona puede echar raíces. El papel de los compañeros de armas de Mulan también merece una reflexión detallada. Yao, Lin y Chien Po, que inicialmente funcionan como una representación del grupo que encarna la masculinidad hegemónica, terminan convirtiéndose en el apoyo incondicional de la protagonista. Su evolución es gradual y llena de matices, no dejan de ser quienes son, pero amplían su visión del mundo a través de la experiencia compartida en combate. Es una lección sobre la empatía, cuando bajamos las defensas y comenzamos a ver a los demás no como etiquetas, sino como seres humanos que sufren y luchan, las jerarquías se desmoronan y surge un vínculo genuinamente poderoso. El clímax en el palacio, más allá de la coreografía de la pelea, es una danza de intelecto contra brutalidad. Mulan, al usar el entorno a su favor, nos muestra que el poder no es una propiedad estática que alguien posee por nacimiento o por fuerza física. El poder se crea en el momento en que decidimos utilizar nuestros dones, por poco convencionales que sean, para enfrentar la adversidad. La forma en que despoja a Sanyu de su aura de invulnerabilidad es, en realidad, el momento en que ella se despoja de sus propias dudas. Finalmente, el retorno a casa es un cierre circular perfecto. La paz que se respira en la escena final es el resultado de un largo camino de expiación. Mulan no llega como una conquistadora, sino como una mujer que ha encontrado el equilibrio entre su deber familiar y su verdad personal. El hecho de que su padre lance el emblema del emperador para abrazarla es el acto más revolucionario de la película. Nos dice que ninguna medalla, ningún reconocimiento externo y ninguna tradición superan el valor incalculable de la esencia humana de un ser querido. Mulan, al regresar, nos deja la lección de que el hogar no es un lugar geográfico, sino el estado de gracia que alcanzamos cuando finalmente podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y dejar un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Mulan de 1998.
La historia de Mulan es un relato sobre la identidad y el sacrificio que trasciende la simple narrativa de una guerrera en China. La protagonista, una joven que no encaja en los moldes tradicionales de su sociedad, se encuentra ante una encrucijada cuando el emperador decreta que cada familia debe enviar a un hombre a luchar contra los hunos. Al ver que su padre, anciano y debilitado, no sobreviviría a la guerra, Mulan toma una decisión impulsiva pero valiente. Se corta el cabello, roba la armadura de su progenitor y se une al ejército imperial bajo una identidad masculina. Este viaje no es solo físico, sino profundamente psicológico. Inspirada en la legendaria balada de Hua Mulan, la película logra capturar la lucha interna de una mujer que debe ocultar su verdadera esencia para proteger a quienes ama. Mientras entrena junto a otros soldados, Mulan utiliza su ingenio en lugar de la fuerza bruta, una característica que la diferencia del estereotipo del héroe guerrero. Es fascinante notar cómo los animadores de Disney estudiaron la caligrafía y el arte tradicional chino para que la estética de la película reflejara esa elegancia clásica, algo que se siente en cada trazo de sus movimientos. El clímax de la historia llega cuando su secreto es revelado, un momento de vulnerabilidad extrema que la deja sola frente a la adversidad. Sin embargo, Mulan demuestra que el coraje no reside en el género, sino en la voluntad. Al enfrentarse a Shan Yu, el líder de los hunos, en los tejados del Palacio Imperial, ella no depende de su fuerza física, sino de su capacidad para improvisar y utilizar las debilidades de su enemigo contra él. Más allá de la acción, la relación con su padre al final de la película es lo que realmente eleva el relato. Cuando ella regresa a casa, no busca gloria ni poder, sino la aceptación y el amor de su familia. Este desenlace es un recordatorio de que, aunque el honor es un valor central en la cultura que retrata la cinta, el honor personal de ser fiel a uno mismo es el triunfo más grande. La música y la dirección artística consiguen que esta historia sobre la superación personal se sienta eterna, recordándonos que, a veces, la mayor valentía consiste en romper las expectativas ajenas para encontrar nuestro propio camino. A medida que la trama se desarrolla, es imposible no conmoverse ante la evolución emocional de Mulan. Desde el principio, la vemos como una joven que se siente atrapada en un corsé de expectativas sociales asfixiantes, representada perfectamente en la secuencia de la casamentera. Ese momento es una metáfora visual de su incomodidad, el maquillaje pesado. La ropa rígida y las normas de comportamiento no son solo accesorios, sino una máscara que le impide respirar. Cuando decide partir hacia la guerra, no solo está salvando a su padre, sino que está liberándose, aunque sea a través del engaño, de un destino que ella nunca eligió. Es fascinante cómo los cineastas de Disney dotaron a Mushu, el pequeño dragón guardián, de una personalidad tan descarada y ambiciosa. Él actúa como el contrapunto cómico, pero también como el reflejo de las propias inseguridades de Mulan. Mientras ella lucha por ser tomada en serio en un campamento militar lleno de hombres testarudos como Yao, Lin y Chien-Po, Mushu representa esa vocecita interna que intenta inflar el ego para ocultar el miedo. La transición de Mulan, de ser una torpe recluta que no puede ni siquiera cargar con los suministros a convertirse en una estratega brillante, es magistral. Ella utiliza la pólvora del cañón para provocar una avalancha que derrota a todo el ejército enemigo, demostrando que su inteligencia es un arma mucho más letal que la espada más afilada. El momento en que sus compañeros de armas, con quienes compartió el sudor y las penas del entrenamiento, descubren su secreto, se siente como una traición al código de honor militar, pero es en realidad el punto de quiebre donde Mulan deja de actuar para convertirse en ella misma. La soledad que experimenta al ser exiliada en las montañas nevadas es palpable. Es allí donde se despoja de la armadura que le quedaba grande y se prepara para el enfrentamiento final. No hay una figura heroica clásica aquí, no hay magia ni poderes sobrenaturales, solo una mujer que, impulsada por un amor profundo hacia su familia y su país, decide regresar al lugar donde fue rechazada para prevenir una catástrofe mayor. La relación con el capitán Li Shang añade una capa de complejidad romántica poco común en la época de su estreno. Él es el epítome de la tradición y el deber militar, y su aceptación hacia Mulan no ocurre porque ella deje de ser una mujer, sino porque reconoce que ella es, sin lugar a dudas, el guerrero más capaz del ejército. La película evita el romance convencional de cuento de hadas y opta por una conexión basada en el respeto mutuo. Cuando ella finalmente regresa a su hogar, el abrazo de su padre
quien tira el emblema del emperador para estrechar a su hija, cierra el arco narrativo con una calidez inmensa. No se trata del honor que le da el emperador al inclinar la cabeza ante ella, sino del reconocimiento, al fin, de que su hija nunca necesitó cambiar para ser valiosa. Simplemente necesitaba que el mundo tuviera la visión suficiente para ver su verdadera fuerza. Resulta conmovedor reflexionar sobre cómo la música de Jerry Goldsmith y las canciones de Matthew Wilder y David Zippel actúan como el hilo conductor que cose las grietas en el alma de Mulan. Temas como Reflejo no son simples canciones de Disney, sino confesiones íntimas que exponen el aislamiento de quien se sabe diferente. Esa melodía melancólica resuena con la lucha interna de una mujer que observa su rostro en el agua y solo encuentra a alguien que está fingiendo ser quien el mundo espera que sea. Es precisamente en ese vacío de identidad donde reside la verdadera genialidad del guión, al transformar un conflicto interno en una odisea épica donde el campo de batalla se convierte en el lugar donde ella finalmente encuentra su voz. El contraste entre la brutalidad de los unos y la delicadeza del hogar de Mulan crea una tensión constante que mantiene al espectador en vilo. Shan Yu, el antagonista, representa la fuerza destructiva y sin propósito, mientras que Mulan encarna la fuerza constructiva que protege lo que más ama. Los animadores de la época se inspiraron en la pintura de paisajes tradicionales para dotar a las montañas de China de una atmósfera mística y solitaria, reforzando la idea de que la travesía de la protagonista es un camino espiritual tanto como físico. La paleta de colores, desde los tonos fríos y gélidos de la nieve donde ella es descubierta, hasta los tonos cálidos y dorados del palacio al final, narra visualmente su renacimiento. Además, los personajes secundarios funcionan como espejos de diferentes facetas de la sociedad. Yao, Lin y Chien-Po, con sus personalidades arquetípicas de guerreros rudos, evolucionan gracias a la influencia de Mulan. Ellos pasan de burlarse de la debilidad del recluta Pin a seguir con lealtad ciega a una líder que ha demostrado su valía con actos, no con palabras. Esta dinámica grupal rompe con la narrativa solitaria del héroe tradicional y sugiere que el verdadero poder reside en la colectividad y en la capacidad de reconocer el mérito ajeno por encima de los prejuicios de género. Al observar el cierre de esta epopeya, nos damos cuenta de que el regalo que Mulan entrega a su padre no es solo la medalla del emperador o la espada de Shan Yu, sino la paz mental de saber que su hija es capaz de forjar su propio destino. La escena final, con el abuelo Fa y los ancestros observando desde el templo, subraya que la tradición, aunque importante, debe evolucionar para abrazar la verdad. Mulan no vuelve a casa para ser la esposa sumisa que él sistema exigía, sino para ser una mujer completa, habiendo demostrado que los límites son, en última instancia, sombras que se disipan ante la luz de la determinación personal. Su historia permanece vigente como un recordatorio eterno de que la valentía no requiere de armaduras, sino de la convicción inquebrantable de ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta dictar lo contrario. La profundidad de la obra se asienta también en la dualidad de los símbolos que acompañan a la protagonista. El peine que le entrega su padre antes de partir se convierte en un talismán de su identidad femenina, un objeto pequeño y delicado que ella guarda cerca del corazón incluso bajo la pesada cota de malla. Ese peine representa todo lo que ella ha tenido que dejar atrás, su familia, su pasado y la expectativa de una vida tranquila. Cada vez que Mulan lo toca, se recuerda a sí misma quién es realmente, evitando que la máscara de Ping la consuma por completo. Es un detalle narrativo brillante que humaniza el conflicto, transformando la guerra en una lucha por mantener la esencia individual frente a la despersonalización del uniforme. Por otro lado, la figura del emperador merece una mención especial. A diferencia de otros líderes en las historias clásicas, él no se presenta como un tirano distante, sino como un hombre que finalmente comprende que el valor no entiende de linajes ni de géneros. La icónica reverencia que él realiza ante Mulan frente a toda la ciudad es el punto de quiebre de la estructura social de la película. No es solo un gesto de agradecimiento por salvar su vida, es un acto de humildad política que valida el camino de Mulan y otorga un cierre necesario a la opresión que sentía al inicio. El respeto del soberano desarma cualquier posible crítica de una sociedad que, hasta ese momento, la había juzgado con severidad. Es imposible ignorar el papel de la naturaleza en este viaje, ya que los paisajes no actúan como simples escenarios, sino como extensiones del estado anímico de la protagonista.
Cuando Mulan se siente más perdida, el entorno es hostil, neblinoso y opresivo. Sin embargo, en los momentos de mayor claridad y fortaleza, como cuando logra subir el poste con los pesos de bronce, la iluminación y la composición de la escena se vuelven luminosas y esperanzadoras. Los artistas de Disney lograron infundir en cada plano un respeto casi reverencial por la cultura china, desde la arquitectura de los templos hasta los uniformes de la guardia, permitiendo que la atmósfera se sienta auténtica y majestuosa. Finalmente, el mensaje más poderoso de Mulan radica en su capacidad para perdonarse a sí misma. Ella carga con el peso de haber engañado a sus compañeros y al Capitán Zhang, sintiendo que su error es imperdonable. La redención que encuentra no llega a través de una disculpa formal, sino a través de su sacrificio constante. Al final, el espectador entiende que Mulan no buscaba la gloria ni el reconocimiento imperial. Su único deseo era demostrar que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos y dudas, la verdad siempre encontrará una forma de salir a la superficie. La historia nos enseña que el mayor acto de valentía no es ganar la batalla externa contra el enemigo, sino sobrevivir a nuestras propias inseguridades y emerger, como la flor que florece en la adversidad, siendo exactamente quien estábamos destinados a ser. La travesía de Mulan nos invita a considerar cómo la soledad y la introspección son peldaños necesarios para alcanzar la madurez. Tras el clímax épico, el regreso a la vida civil se siente extraño, casi onírico. Mulan ya no es la joven que se miraba en el espejo con miedo, buscando desesperadamente encajar en un ideal de virtud que le era ajeno. Al cruzar el umbral de su hogar, el silencio del jardín de los ancestros contrasta con el estruendo de los tambores de guerra, creando un espacio de quietud donde ella finalmente puede confrontar su nueva realidad. La joven que se fue no ha desaparecido, pero ha sido transformada por la experiencia de vivir en los márgenes de ambos mundos, el masculino y el femenino, hasta descubrir que su fuerza reside precisamente en su capacidad de habitar el espacio intermedio. El papel de la abuela Fa y de su madre también adquiere una nueva dimensión en este cierre. Ellas, que al principio parecían limitadas a sus roles domésticos, son las primeras en comprender que el valor de Mulan no depende de haber traído un pretendiente a casa o de haber seguido las lecciones de la casamentera, sino de haber preservado el honor de la estirpe a costa de su propia seguridad. Su aceptación incondicional es el bálsamo final que cierra la herida de la deshonra. Esta dinámica familiar enfatiza que, aunque Mulan haya desafiado a todo un imperio, su mayor triunfo ocurre en la intimidad de su hogar, donde es recibida no como una heroína de guerra, sino como una hija amada que ha regresado a salvo. Resulta igualmente conmovedor observar cómo el tiempo ha suavizado la rigidez de su padre. Fa Zhou, que anteriormente se refugiaba en la filosofía y en el peso de las tradiciones, termina comprendiendo que su hija ha superado con creces cualquier expectativa que él hubiera podido proyectar sobre ella. El momento en que él deja a un lado el emblema del emperador para abrazarla representa la superación definitiva de las jerarquías. En ese abrazo, el guión nos dice que la sangre y el afecto son los únicos pilares que sostienen a un individuo. Es una resolución que honra la complejidad del personaje. Mulan nunca quiso destruir la tradición por rebeldía, sino ampliarla para que tuviera lugar para alguien como ella. Al final, la historia nos deja con una sensación de paz restaurada, pero con una advertencia sutil sobre el costo de la autenticidad. El hecho de que Li San decida visitar a Mulan en su casa, rompiendo el protocolo y reconociendo su vínculo personal más allá de los rangos militares, sugiere que la sociedad también ha empezado a cambiar a raíz de las acciones de la joven. Mulan ha dejado una huella imborrable, no solo en las crónicas de la nación, sino en la mentalidad de quienes la rodearon. Su legado no es una estatua de piedra en el palacio, sino la certeza de que el cambio es posible cuando una sola persona se atreve a cuestionar lo establecido. Es una conclusión magistral que resuena en la actualidad, recordándonos que, aunque el camino hacia la propia identidad sea pedregoso, el resultado es la libertad definitiva de vivir según la propia verdad, sin importar las expectativas de quienes nos rodean. La riqueza de la película se expande aún más cuando consideramos la importancia de la paciencia y el ritmo en la narración. No hay prisa en el desarrollo de Mulan, hay un respeto casi poético por sus tiempos de aprendizaje. Mientras que muchas otras epopeyas se centran exclusivamente en la victoria final, aquí se dedica un tiempo sagrado a los errores.
La vemos resbalar, fallar en los ejercicios básicos y sentirse sobrepasada por la presión de un entorno que, por naturaleza, la excluye. Esta humanidad, este derecho a equivocarse y a aprender de los fracasos, es lo que hace que su victoria final se sienta tan merecida. Los animadores, al enfatizar sus expresiones de fatiga y duda en lugar de mostrarla como una guerrera perfecta desde el primer día, lograron crear un puente de empatía directa con el público. Ese puente se refuerza con la banda sonora, que actúa como una presencia invisible pero constante. La percusión, con su uso magistral de los tambores taiko y los instrumentos tradicionales como el eru, no solo establece el contexto geográfico, sino que marca el pulso interno de la protagonista. Cuando ella toma la decisión de irse, la música se vuelve tensa, casi desgarradora, reflejando el peso de una responsabilidad que nadie más puede cargar. Es una oda a la valentía silenciosa, aquella que ocurre en la oscuridad de la madrugada cuando se toma la decisión de abandonar el confort para buscar algo más grande, aunque ello implique renunciar a la seguridad personal. Además, los personajes que la rodean funcionan como un ecosistema que termina por sanar. Los ancestros, con su mezcla de sabiduría antigua y orgullo terrenal, añaden un matiz de realismo mágico que nos recuerda que Mulan no está sola en su lucha. Ellos observan, juzgan y eventualmente celebran, siendo una representación de las raíces que nos atan y, a la vez, nos sostienen. Al final del día, la transformación de Mulan no es un acto de aislamiento, sino una integración de su pasado con su presente. Ella no abandona quien era, simplemente añade una capa de fortaleza, sabiduría y, sobre todo, una voz propia que no está dispuesta a ser silenciada por las normas imperantes. La verdadera belleza de esta historia reside en que, a pesar de los años, sigue funcionando como un espejo para quienes se sienten fuera de lugar en sus propios mundos. La lucha por la identidad no tiene fecha de caducidad. Mulan no solo venció a un ejército, sino que venció el miedo a ser juzgada por lo que es. Su historia es un recordatorio de que la integridad es un bien escaso y valioso. Ser capaz de mirar a los demás y decir, a través de acciones, que nuestra valía no está determinada por el papel que otros han escrito para nosotros, es quizá la mayor lección de la vida. Ella se convirtió en leyenda no por los honores recibidos, sino porque, entre el fragor de la batalla y el peso de las expectativas, nunca perdió de vista lo que latía bajo su armadura. El legado de Mulan se extiende mucho más allá de su victoria en el campo de batalla, dejando una huella indeleble en cómo entendemos el sacrificio personal y la búsqueda de la autonomía. Al contemplar la película hoy, es inevitable destacar el simbolismo del florecimiento del cerezo. Esta imagen recurrente no es solo un adorno estético inspirado en el arte oriental, sino una metáfora poderosa de la propia protagonista. Tal como dice el padre de Mulan al final, la flor que florece en la adversidad es la más hermosa y poco común de todas. Esta frase resume la esencia de su arco dramático. La belleza de la resiliencia no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de crecer y expandirse precisamente en los momentos donde el entorno es más hostil. La maestría de la película también reside en su manejo de los silencios y el lenguaje no verbal. Hay una gran carga emocional en la forma en que Mulan observa a su padre practicar con la espada al principio de la cinta, o en la mirada de complicidad que comparte con sus compañeros de armas cuando finalmente se libera del peso de su secreto. Estas pequeñas interacciones construyen una red de relaciones que, aunque empezaron marcadas por la desconfianza o el deber, terminan cimentadas en una lealtad profunda y humana. La evolución de Li Shang es especialmente significativa en este aspecto, ya que su personaje pasa de ser una figura de autoridad rígida a un hombre capaz de cuestionar sus propias convicciones ante la evidencia del valor excepcional de Mulan. Asimismo, la crítica social que subyace en el relato se siente orgánica, alejada de cualquier tono didáctico. La película expone las limitaciones de un sistema patriarcal no mediante sermones, sino a través de la vivencia directa de una joven que, por puro amor filial, se ve forzada a navegar un mundo diseñado para excluirla. El humor, lejos de aligerar el peso de la historia, sirve para mostrar la fragilidad de las estructuras de poder. Cuando los soldados se ven obligados a disfrazarse de concubinas para infiltrarse en el palacio, se invierten los roles de género de forma magistral, sugiriendo que la masculinidad y la feminidad son, en muchos aspectos, interpretaciones que pueden ser adoptadas o descartadas según la necesidad. Al cerrar este análisis,
Queda claro que la historia de Mulan perdura porque toca fibras universales sobre la identidad y la pertenencia. No es solo el relato de una guerrera, sino la historia de cualquier individuo que ha tenido que luchar contra la corriente para ser auténtico. Su viaje, desde la humilde casa familiar hasta los tejados nevados de la ciudad prohibida, nos deja con una lección de humildad. El honor no es algo que se nos otorga desde afuera, sino algo que construimos con cada decisión honesta que tomamos. Al final, ella nos demuestra que, cuando dejamos de intentar cumplir con las expectativas ajenas, no solo encontramos nuestra propia fuerza, sino que iluminamos el camino para que otros, también, se atrevan a ser ellos mismos. La trascendencia de Mulan reside en su capacidad para transformar el dolor de la exclusión en un motor de cambio social. Es fascinante analizar cómo la película utiliza la iconografía del dragón, tradicionalmente un símbolo de poder imperial y autoridad divina, y lo reduce a la figura de Mushu, un espíritu guardián caído en desgracia. Este pequeño dragón, con su voz estridente y sus planes descabellados, representa la imperfección de Mulan en su camino hacia el heroísmo. Mientras ella intenta alcanzar un ideal inalcanzable de perfección guerrera, Mushu le recuerda constantemente que los errores son parte esencial de la experiencia humana. Esta complicidad entre ambos crea una dinámica de vulnerabilidad que hace que los momentos de tensión bélica se sientan mucho más personales y cercanos. La puesta en escena del enfrentamiento final contra Shan Yu es una clase